Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Versión Enigma. ¿Qué nos trae el día de hoy por acá? Nos toca revisar un tema muy interesante llamado Nueva Era o New Age, que se refiere a una serie de prácticas y creencias espirituales y religiosas que crecieron rápidamente en el mundo occidental durante la década de 1970. Muchos académicos del tema se refieren a él como el movimiento Nueva Era o el movimiento New Age. Otros rechazan este término y sugieren que es mejor verlo como una comunidad social. Los orígenes exactos del fenómeno siguen siendo controvertidos, pero hay un acuerdo general en que se convirtió en un movimiento importante en la década de 1970, momento en el que se centró en gran medida en el Reino Unido. Se expandió y creció mucho en la década de 1980 y 1990. A continuación voy a exponer lo que más se ha divulgado en cuanto a su origen. Si bien como dije el origen es inexacto, hay alguna hipótesis en cuanto y cómo se originó. Fue directamente en Estados Unidos, se dice, en la década de 1960, como expresión contracultural o también como una subcultura opuesta a la modernidad occidental, cuya propuesta central consistía en promulgar una forma de vida alternativa, mediante la sociedad teosófica, la cual vamos a explicar un poquito más adelante. La cual se dice también que fue la predecesora de lo que hoy conocemos como New Age. Esta sociedad fue fundada en 1875 en New York por una rusa llamada Elena Blavatsky, espiritista y ocultista según algunos, junto con otro grupo de masones con cargos muy altos dentro de esta sociedad masónica. Ella dice haber recibido su enseñanza de unos seres espirituales especiales o maestros ascendidos. Pero, ¿qué es la teosofía? Se le categoriza como una religión en la cual existe la creencia o pretensión de tener conocimiento místico directo de la divinidad, sobre esta y el mundo, mediante doctrina y práctica secreta, esotérica o ocultista, sin ser necesaria una revelación divina, como por ejemplo los apóstoles en el cristianismo. Ellos reciben su revelación mediante ángeles o directamente de Dios. Acá se dice que no es necesario pasar por ese proceso y que uno lo puede hacer por sí solo, con conocimiento como el mencionado. Sobre esto hay mucha información y muy interesante, así que más adelante le vamos a dedicar algún programa. Una de las representantes más importantes de este movimiento fue Alice Hayne, originaria de Manchester, Inglaterra, pero radicada en los Estados Unidos. Ella fundó el grupo teosófico Escuela Arcana, el cual retoma muchas ideas de la sociedad teosófica. Además, su relevancia se hace mayor al atribuirse a ella el término New Age o Nueva Era, ya que lo utilizó en algunas de sus obras como discipulado en la Nueva Era o la educación de la Nueva Era. Y no solo esto, sino que en 1932 ella fundó una asociación llamada Buena Voluntad Mundial con el fin de preparar a la humanidad para un cambio radical, que es como lo que la nueva era busca. Otra teoría es que este movimiento New Age nació como una idea o plan de origen masón para confundir a las masas y así conformar una única religión y gobierno mundial. Otro título imprescindible para los adeptos de este movimiento New Age es La conspiración de Acuario, de Marilyn Ferguson. En este libro la autora señala, interpreta y expone una conspiración de los visionarios del planeta que acarrearía a la Tierra una nueva era de positivas relaciones humanas, basada en la fraternidad y la solidaridad. Este cambio de las relaciones interpersonales presagiaría el surgimiento de una humanidad más realizada y positiva. Ahora, ¿qué caracteriza este movimiento? Primeramente hay que aclarar que no es en sí una religión, no tiene un liderazgo centralizado o una organización formal, y los practicantes de la nueva era no están obligados a sostener alguna creencia particular de algún credo o doctrina. Se compone de grupos de individuos que comparten una filosofía de vida o cosmovisión similar, generalmente centrado en la transformación espiritual personal. Los practicantes de la nueva era se empeñan en llevar al mundo a una nueva era de armonía, iluminación y amor. Este término New Age se refiere a una era próxima de amor y de luz, que los practicantes de la misma creen que vendrán a través de la transformación y la sanación individual. Su estructura se basa en un conjunto de creencias, conocimientos muy amplio de distintas culturas, sociedades, tribus, sistemas, métodos y prácticas,
Por esta razón resulta muy difícil hoy en día dar una aproximación exacta de sus orígenes. Dentro de los sistemas o creencias encontramos una muy considerable mezcla, por mencionar algunos, por ejemplo el yoga, la astrología, la brujería, la sanación holística, las terapias alternativas, la canalización, la proyección astral, la visualización guiada, el reiki, los cristales o piedras preciosas, los extraterrestres, los contactados, la reencarnación, los registros akáshicos, la sanación cuántica, entre muchas otras, incluso las operaciones astrales. Otro dato curioso es que rara vez, o por no decir nunca, los practicantes de este movimiento, utilizan el término nueva era para referirse a ellos mismos o sus prácticas. Incluso varios desconocen este concepto. Si bien hay una línea fina que separa lo que es la cultura y el conocimiento puro de la New Age, es imposible no confundirla, ya que la nueva era ha ido absorbiendo y casi reemplazando el origen puro de cada una. Esto gracias a las mismas modificaciones de algunos grandes practicantes o como otros suelen llamar maestros, o también de grupos de personas que siguen este movimiento. Con el paso del tiempo se hace más difícil separar la pureza del conocimiento original del intervenido por la nueva era. Con conocimiento original o puro nos referimos a las bases intactas de, por ejemplo, el yoga, sin toda la modificación que hoy por hoy conocemos, como por ejemplo se podría decir el yoga aéreo y todas esas subcategorías que les van dando a ciertos sistemas o ramas. También los muy conocidos cuarzos o piedras preciosas, que con el paso del tiempo se convirtió de un método sagrado de sanación a una moda de comercialización y explotación masiva, gracias a la alta demanda y el mal uso de esta terapia, disfigurando totalmente su objetivo. Recordemos que para conseguir estos cuarzos ahora hay una explotación masiva de trabajadores, incluyendo niños. ¿Cuáles serían los ejes principales o creencias del movimiento de la nueva era? Las contribuciones más importantes del nuevo pensamiento a la filosofía de la nueva era fueron la creencia de que la naturaleza fundamental del mundo espiritual es más espiritual que física. El concepto de los pensamientos son cosas y la idea de que el pensamiento positivo tiene el poder de cambiar el mundo. Muchos practicantes de la nueva era creen en poder ponerse en contacto con el mundo espiritual y recibir verdades espirituales de los no humanos a través de una práctica llamada canalización. Conceptos religiosos asiáticos como el karma y la reencarnación son esenciales al pensamiento de la New Age. Específicamente la noción de la teosofía de una serie de vidas pasadas que progresivamente llevó a una evolución de la conciencia se convirtió en la mayor parte de la cosmovisión de la nueva era, que prevé el desarrollo humano tal como la evolución progresiva. Grupos de la nueva era adoptaron la creencia del movimiento del potencial humano, de que el potencial humano ha sido limitado ya sea por entidades negativas, por la élite o por influencias externas, que no quieren que la humanidad se desarrolle más allá de lo que vendría siendo la parte física y tecnológica. La gente debe experimentar la sanación espiritual y el crecimiento con el fin de remediar esto, desarrollar todo su potencial y vivir vidas significativas, para poder ganarle de cierta forma al sistema o a quienes se oponen a que las personas o la humanidad desarrolle este lado espiritual. En su mayoría rechazan el monoteísmo tradicional y en su lugar acogen el monismo, que es la creencia de que todo es uno, y el panteísmo, que es la creencia de que Dios está en todo. De hecho, cuando se trata de Dios, estos practicantes creen que el yo o el yo superior es el asiento de la divinidad. Es decir, hay un aspecto de Dios dentro de cada uno de nosotros, un pequeño fragmento de Dios en cada persona. Otro engranaje principal es que todo el mundo tiene la responsabilidad de desarrollar su propio aspecto de Dios, comúnmente llamado o transformado a un concepto muy conocido que es el de vibrar más alto, acompañado también de otro que se usa mucho, que es el de despertar o el despertar de la conciencia. Para hacer un resumen, ¿cuál es la finalidad de este movimiento? El objetivo principal de este movimiento es fomentar la evolución humana
e individual para aumentar la conciencia de esta naturaleza divina. Esto se refiere a una evolución espiritual, una conciencia progresiva de uno mismo como divino. Se incluye la idea de que el reino espiritual es responsable en gran parte de lo que vemos y experimentamos en el mundo físico, así como la noción de que el desarrollo de la propia divinidad innata conducirá a la transformación global y armonía del mundo. Sin dudar, este movimiento llamado Nueva Era comenzó por la necesidad que tiene el ser humano de buscar conocimiento, libertad, verdad y evolución más allá de los estándares enseñados, pero con el paso del tiempo no ha logrado mantener sus principios intactos y ha sido alterado lamentablemente para mal, y no ha mejorado como debería ser. Aún así, la pureza del mismo conduce a un camino tranquilo y de amor hacia el mundo y la vida en que lo habita. Queridos amigos, este ha sido el programa del día de hoy. Espero les haya gustado y próximamente estaremos revisando en detalle todos los conceptos que se ocupan hoy en la nueva era y que algunos desconocemos totalmente, pero aún así lo usamos. Me despido, que estén muy bien, ha sido un gusto. Compartan, suscríbanse para que este video pueda llegar a más gente. Un abrazo gigante a todos. Chau chau.